Bueno, pues es un día hoy de abril, un 20 de abril, estoy aquí en Fontibre, hemos venido andando desde Reinosa, son 4 kilómetros en un precioso camino por atravesando pues un pueblo muy de chalés, de gente que tiene ahí sus viviendas, nestares, salices, salces mejor, y de repente pues te encuentras aquí donde tiene tanta fama el nacimiento del Ebro, aunque luego bueno hay bastante de mito porque hay otro río que parece que es más importante, que es el Íjar. Pero bueno, como se crea pues este mito, ahí están, pues parece una gente del Opus ahí rezando a la Pilarica, porque tienen aquí, como claro, está conectado el Ebro con Zaragoza. Y lo que voy a hablar así en este momento un poquito es el tema de la felicidad y antinatalismo o el tema del no nacer, ¿no? Si es un hecho que venimos a este mundo para ser felices, si es que es verdad, según muchas filosofías, aunque la filosofía se entiende de muchas maneras, pues habría que empezar diciendo que, bueno, pues por ejemplo Tomás de Aquino dice que en esta vida es imposible ser feliz, porque solo somos felices cuando estamos cara a cara con Dios, después de la muerte, cuando nos encontramos con el Padre Eterno, y allí tenemos todos nuestros anhelos satisfechos, como pasa un poco con el paraíso musulmán de los grandes, pues, de los ciudadanos musulmanes, que una vez que llegan así al paraíso, pues tienen todo el acceso a las bellezas, a las huríes, a los alimentos deliciosos y a los néctares, ¿no? El problema que se plantea aquí es que, claro, cuando uno parte de una filosofía totalmente atea y materialista, pues es muy difícil afirmar que después de esta vida, si partimos de una concepción material, pueda haber otra realidad distinta, sabiendo cómo funcionan los procesos pues, de la materia. Cosa que nos parece sorprendente es que la gente niegue lo que vemos y se vaya a lo que no vemos, ¿no? Y aquí habría que ir bueno, pues a unas concepciones casi tan absurdas como las que Kant, con cierta razón, en sus postulados de la razón práctica, cuando llega a afirmar desde un ateísmo primero, digamos desde una no concepción, una no admisión de Dios en la crítica a la razón pura, pues en la crítica a la razón práctica pues pide esos postulados de que la vida, como es muy injusta, pues tendría que haber pues un Dios, tendría que haber una inmortalidad del alma, y claro, previamente tendría que haber libertad para que luego se nos exigiera en correspondencia con eso. Eso es absurdo, primero porque tal vez se pueda negar la libertad radicalmente, aquí no lo vamos a explicar. La inmortalidad del alma, pues claro que lo pide, ¿no? Cuando vemos a gente que desgraciadamente pues fallece ya desde el primer momento de su vida, desde, bueno, pues muerte súbita o accidentes de tráfico, o que vive tan injustamente mientras vemos a reyes pues pasándoselo pipa con nuestro dinero y con el dinero de los otros, ¿no? Y tanta gente que vive del cuento, ¿no? Y entonces esto nos lleva a este rollo, ¿no? De pensar hasta qué punto nuestra vida tiene que ver con la felicidad. Y yo creo que es como el tema de remitirnos a Dios, no tiene nada que ver. Si partimos de que la felicidad se dice de muchas maneras, tal vez sea absurdo pues buscar en la vida pues ese anhelo que nos colmaría pues llegar a la felicidad. Por lo tanto, pues llegamos a la paradoja de que si no hay Dios, si no creemos en Dios, pues la felicidad a Tomás de Aquino hay que negarlo, porque ¿qué sentido tiene una cosa que no nos la puede demostrar si no es en esta vida? Pues ninguno. Y también pedir que después de que tengamos esos postulados de la razón práctica, cuando vemos la injusticia, ¿qué sentido podría tener? Pues tampoco mucho, porque luego en el siglo XIX llega Marx diciendo que, bueno, que todo eso de los idealismos, como es el caso de Kant, pues no son simplemente más que enmascaramientos de la conciencia. Por lo tanto, podríamos decir que eso de la felicidad pues está muy bien para unos conceptos protocolarios de ir viviendo más o menos la gente como entiende que puede vivir, pero sin mucha tabla de redención. Es decir, hay que desconectar pues lo que no hagamos en esta vida, según el materialismo marxista, pues no tiene sentido, porque después de esta vida no hay más que otras vidas que van a sufrir también esos tormentos. Por lo tanto, pues el tema de la felicidad se nos antoja como un tema pues interesante de otear,
de investigar, pero no tiene ninguna correspondencia con el nacer. Y si no hay felicidad en el nacimiento, en nuestra vida, incluso cuando llegamos al paraíso marxista, imposible, porque la naturaleza no permite esas excedencias maravillosas, esas excelencias a su vez, pues entonces tienes que decir que, bueno, si traes a la gente aquí y es imposible la felicidad, entonces, bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y si el cristianismo dice que venimos a la vida para ser felices más adelante, pues tampoco tiene mucho sentido porque lo negamos. Y en el caso de los de los musulmanes igual, con lo cual, bueno, pues hay que ir a la tradición más racionalista, que es la del budismo, que la vida es dolor, la vida tiene mucho de placer, pero claro, esa asimetría de tanto dolor pues queda bastante desequilibrada con el sufrimiento que tenemos que padecer de por vida, y si no somos nosotros, somos a otros a los que lo causamos. Con lo cual, una felicidad que se nutre de la infelicidad de otros, pues ustedes, vamos, pues pueden ver que torticeramente se puede ahí anudar esos conceptos. Así que desde aquí, desde Fontibre, pues nada, vamos a seguir paseando en este paraje tan chulo, que seguro que si estuviera en Suiza, pues la gente diríamos, ¡oh, qué maravilloso!, ¿no? Pues no, estamos aquí en nuestro país, nos ha tocado esto, no es ningún lujo, es lo que ha tocado. Esa es nuestra gran libertad, ¿no? Cuando la gente dice que es de su zona, parece como que lo pidió él, ¿no? Venir aquí a este mundo. Y sin embargo yo reconozco que me gusta mucho España, pero como si estuviera en Italia, hubiera nacido en Italia, me encantaría Italia, vamos. Y de hecho, sin ser italiano me gusta, ¿no? Así que buenos días, y que el que pueda ser feliz, pues encantado. Yo difícilmente, por mucho que la gente dice, jo, qué bien vives y tal, ¿no? Pues yo, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer ahí, hay que engañar, ¿no? Así que venga, un abrazo y un saludo.